Hola chicos, ¿qué tal? Mirad, hoy vamos a ver un apartado que fue pregunta de examen de la oposición a administrativo en el año 2018. Aquí tenemos nuestro temario y vamos a ver, recordad que estos subrayadores significan que fueron preguntados en un año en concreto, ¿vale? ¿Qué nos preguntaron? Pues fijaos, la tenemos por aquí, ¿vale? En nuestra web podéis ver todas las preguntas de exámenes oficiales. Que dice, respecto del defensor del pueblo, responda la alternativa correcta. A. Será elegido por el Congreso de los Diputados para un periodo de 4 años. B. Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 4 años. C. Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. O D. Será elegido por el Congreso de los Diputados para un periodo de 5 años. Bueno, ahí estamos viendo que la correcta es la C. Pero fijaos que las preguntas de exámenes oficiales que nos hacen son relativamente sencillas de resolver en cuanto a que van al grano, ¿vale? No se lían ni intentan liarnos mucho, ¿vale? Y eso es un punto a tener en cuenta a la hora de estudiarnos pues, el contenido del temario. Vamos a ver qué es lo que nos tenemos que aprender de este apartado, porque si os fijáis, tenemos que saber dónde se encuentra lo regulado en el defensor del pueblo, artículo 54, que es desarrollado por una ley orgánica, la definición, que es el alto comisionado de las Cortes Generales. Fijaos esto de aquí, que es designado por estas, ¿vale? Designado por las Cortes. Cuidado con eso porque nos pueden intentar liar, en concreto en esta pregunta que hemos visto, que realmente era elegido, o sea, la opción correcta es que es elegido por las Cortes Generales y nos pueden intentar liar poniendo únicamente que es elegido por el Congreso, ¿no? Que era una de las opciones que era ahí un pequeño matiz a tener en cuenta. Entonces se va a encargar de defender los derechos regulados en el título 1, todos los del título 1, ¿vale? Desde el artículo 10 al artículo 55 va el título 1, entonces tenemos que ver dentro de este título 1 todos los derechos que hay. Derechos fundamentales, libertades públicas, derechos y deberes, principios rectores, todo, ¿no? Dice, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la administración, dando cuenta a quienes la han designado, las Cortes, ejerciendo las funciones que la Constitución y su propia ley orgánica establece. Fijaos lo que nos dice. Es elegido por las Cortes, podrá ser cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y por este periodo, 5 años, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel político son 4 años, ¿vale? Para tenerlo ahí esa diferencia. Y a nivel, por ejemplo, judicial son esos 5 años. A nivel, pues, por ejemplo, de defensor del pueblo y demás también son 5 años. Y luego veremos, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, que son pues la suma, por ejemplo, de estos 5 más los 4 que estamos viendo. O sea, siempre podemos encontrar ahí reglas y truquillos para aprendernos pues, estos datos, ¿no? En cuanto a más información que podemos tener en cuenta de cara al examen, pues aquí tenemos, para su elección se va a designar por las Cortes una comisión mixta de Congreso y Senado que se va a encargar de relacionarse con el defensor del pueblo e informar a los plenos cuando sea necesario. Pues bueno, se va a proponer un candidato a defensor del pueblo y se va a convocar al pleno del Congreso en el término no inferior a 10 días para que se proceda a su elección. Y aquí es donde está, pues, en este caso, el dato de la mayoría necesaria para poder elegir al defensor del pueblo. Entonces, ese candidato va a ser designado quien obtenga una votación favorable de 3/5 de los miembros, una mayoría cualificada, y fuese ratificado por el Senado por una idéntica mayoría en el plazo de 20 días. Aquí, en este cuadro, vemos, en el caso de no alcanzarse esas mayorías, lo que ocurre, que se procede a una nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes a formular sucesivas propuestas, que en ese caso, una vez conseguida la mayoría de 3/5 del Congreso, la designación realizada puede llevarse a cabo si hay una mayoría absoluta en el Senado, ¿vale? Entonces estos son como los dos plazos, las dos mayorías a tener en cuenta, 3/5 y si no 3/5 mayoría absoluta, ¿vale? La acreditación
de la elección es a través del presidente del Congreso y del Senado con sus firmas y se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Y va a tomar posesión ante las mesas de ambas cámaras que van a estar reunidas conjuntamente prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Todo esto que hemos visto aquí me parece que puede ser muy preguntable en un examen. Y todo lo que vemos por aquí también. Así que si os apetece, si os gusta este tipo de vídeos, nos lo comentáis y hacemos más explicando todo esto para que lo tengáis en cuenta de cara a posibles preguntas de examen. Un saludo, seguidnos, dejad comentarios y os leemos.